so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Bienvenidos y vamos a continuar realizando las diferentes piezas. Que sería esta la patita de la parte de arriba y esta la parte de abajo. Entonces vamos a hacer estas piezas. Vamos a empezar haciendo esta de aquí. Y con el mismo estambre que estábamos trabajando vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ya nos falta poquitas piezas, la verdad, para poder armar nuestro sapito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico de esta manera, así, miren. Y aquí se me hizo como un nudito, ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme al primer punto del anillo mágico que hicimos y aquí me voy a enlazar. Entonces, me voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, ¿no? En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, voy a hacer, en esa misma cadena voy a hacer 3, 1, 2 y 3 puntos bajos en la misma cadena. Ahora me sobran 3 cadenitas y voy a hacer en cada cadenita un punto deslizado, ¿no? 1, 2 y 3. Me voy al siguiente puntito, el que está al ladito, y voy a hacer un punto deslizado. Y voy a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, voy a hacer en la misma cadena 3 puntos bajos. Ya hice 1, 2 y 3 puntos bajos en la misma cadena. Y en las 3 cadenitas que nos sobra voy a tejer puntos deslizados. 1, 2 y 3. Me voy a la cadenita que está al lado y voy a hacer un punto deslizado. Y voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer 3 puntos bajos en la misma cadenita. Y luego voy a hacer 3 deslizados en cada punto. Un deslizado. En el siguiente punto otro deslizado y en el siguiente otro deslizado. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado, ¿no? En el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Así, de esta manera. Se me agarró aquí. Ya. Voy a hacer el aumento porque se me zafó. Ya, un aumento. En el siguiente punto voy a hacer otro aumento. Así, miren. Y en el siguiente punto un punto deslizado. Si ustedes van a coser de ginebra larga, si van a pegar, no es necesario. Entonces zafo ahí, miren, aquí ya me queda la patita. Entonces miren así, voy aquí a hacer, voy a ensartar mi hebra. Así de esta manera, miren, ensarté. Y voy a hacer aquí, estoy yo toda de silicona, les cuento. Y voy a hacer aquí un punto falso, así como solemos hacer. Paso por debajo de ese punto, el siguiente punto. Me ingreso por donde salía la hebrita. Me paso de una vez por atrás. Miren así. Está como duro. Se me va a zafar. Ya, jalo despacito, miren. Se forma ahí un punto falso. Y esta hebrita de aquí la voy a perder por entre el tejido. Miren así. Y miren cómo me quedó acá adelante. Ya me quedó bien. Entonces a esta hebra que ya acabo de perder la voy a cortar porque ya no me hace falta. ¿Ya? Esta hebra de aquí también
del anillo mágico la voy a perder o la voy a cortar como ustedes deseen. Si ustedes, como les dije, van a coser la pieza cuando hicieron el último punto falso y la llevan atrás la hebra, no la corten, déjenla para que cosan. Así me quedó la patita. Aquí están las dos patitas. Estas patitas son estas que van aquí, miren. Estas van pegadas aquí, ¿no? Bueno, de estas tenemos que hacer, como les dije, dos, exactamente igual. Ahora vamos a hacer esta de acá, que tiene esta parte de aquí como bracito. Vamos a hacer esta pieza. Y ahora continuamos con el estambre de color verde y vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y lo siguiente que vamos a hacer es enlazarnos en el primer puntito que hicimos del anillo mágico. Aquí vamos a sacar un punto deslizado. Vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y en la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento de punto bajo. 1 y 2. O sea, un aumento, o sea, 2 puntos en el mismo punto. En el siguiente cadenita le vamos a hacer un punto deslizado. En la siguiente cadenita otro punto deslizado. En el punto que sigue vamos a introducirnos y vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a levantar 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y en las siguientes 2 cadenitas vamos a hacer un punto deslizado en cada cadena. De esta manera. Me voy al siguiente punto y voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer un aumento de puntos bajos. Un puntito deslizado en la siguiente cadena. Y en la siguiente otro punto deslizado. Voy a hacer en el punto un punto deslizado. Así de esta manera. Miren. En el siguiente puntito voy a hacer un aumento de puntos bajos, un aumentito de puntos bajos. Y luego me voy a ir tejiendo 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora me voy a ir tejiendo puntos bajos en cada cadena, un punto bajo. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Miren así. Y en el siguiente punto vamos a hacer aquí un puntito deslizado. Así, miren. Si van a coser de ginebra, si van a pegar, no es necesario. Ya le corto y hago exactamente como hice en el otro, un punto para poderle perder. Voy a hacer un punto falso, le mando hacia atrás y le pierdo la hebrita. Miren, así nos quedó este bracito. Tenemos que hacer 2 bracitos exactamente igualitos. Y bueno, aquí les voy a hacer un recordatorio de todas las piezas que debemos ya tener tejidas para iniciar la unión de las piezas. Pues aquí debemos... Lo más importante es el cuerpo. Bueno, todo es importante. El cuerpito. Tenemos los 2 ojitos. Los 2 bracitos. Las 2 patitas de abajo. El corazón. Las 9 manchitas. Y los 2 muslitos que son parte de las piernitas. Y bueno, vamos a iniciar uniendo estas piezas. Bueno, ahora vamos a iniciar colocando los muslitos, las piernitas de nuestro sapito. Entonces primero, para poder colocar y que tenga como que esta inclinación, le vamos primero a tomar cualquier lado, porque todos los lados son iguales, ¿no? Pero primero vamos a separar aquí, vamos a poner alfileres y vamos a contar 12 puntos. 12 puntos de separación, ¿ya? Entonces, una vez contados estos 12 puntos de separación, ¿qué voy a hacer? Voy a contar desde aquí, voy a contar 7 puntos y voy a subir 22 filas, contando desde el anillo mágico.
hago esto, ¿no? Primerito, perdón, voy a contar 7, ¿no? Desde el inicial hasta la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí 7, ¿no? Entonces voy a contar 22 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, miren. Entonces yo voy a subir rectito. Voy a quitarle la piernita como para indicarles mejor, ¿ya? Le voy a quitar, porque ahorita está con alfileres, le voy a quitar. Ya, para que mejor lo vean, ¿ya? Voy a contar entonces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que sería este de aquí, miren, ¿no? Esta de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí digo, aquí son 7, ¿no? Le pongo la señal porque tengo que ir subiendo igualito, miren. Si ven que el tejido siempre se inclina un poquito a la derecha, entonces voy subiendo justo por esa cadenita, ¿ya? ¿Y en qué fila le voy a hacer? La 22, ¿no? Entonces cuento desde el anillo mágico hasta que me dé 22 y le pongo ahí el alfiler. Entonces voy a tener esta y esta señal. Entonces para colocar, le voy a sacar los alfileres para enseñarles cómo le van a colocar para que ustedes le puedan ver la inclinación. Entonces, primero buscan su derecho de su muslito, ¿no? Entonces, esta esquina de aquí va a ir pegada aquí al alfiler, ¿no? Va a ir pegada. Entonces ahí voy a, donde inicia, donde está del alfiler para acá va a ir, ¿no? Entonces aquí voy a pegar, miren, el alfiler. Le voy a poner ahí el alfiler, miren, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a inclinarle la piernita justo esta mitad, ¿no? Este centro me va a dar justo donde puse abajito del alfiler. Miren, aquí está el alfiler. Entonces yo ahí, la mitad de la piernita va a ir aquí. Entonces ahí yo voy a sujetar con alfileres porque toda esta piecita yo la voy a coser. Le voy a poner alfileres para que se me sujete. Miren, así. Y así nos queda. Y así voy a hacer el otro lado. Entonces, recuerden que el tejido se va inclinando hacia la derecha. Entonces, la fila de acá no voy a contar yo igual 7. Porque si cuento 7, la inclinación va a ser menos porque las filas siempre se me van a inclinar hacia la derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? En este lado de acá, desde el ganchillo, ¿no? Voy a contar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí es 10, miren cómo sube rectito. Y cómo sé hasta dónde el alfiler. Voy a ubicarme igualito en la misma filita, miren. Y aquí queda, ¿no? Y ya cuando tengo, recuerden que de aquí a la derecha es 7 y de aquí a la izquierda es 10 puntos. Para que nos quede esa misma inclinación. Entonces hago lo mismo. Cojo el derecho. Voy a coger mi alfiler. Le voy a colocar esta esquina justo aquí, donde está este otro alfiler, ¿no? Así. Y empiezo a colocar el alfiler de igual forma. Aquí miren, el centro, ¿no? El centro me tiene que coincidir con este acá, así, ¿no? No acá ni acá, sino justo el centro. Entonces yo voy poniendo de igual forma alfileres así, miren. Voy poniendo alfileres en las piernitas porque esto voy a coser. Para que no se me mueva voy a poner los alfileres, ¿no? Entonces así voy a coser yo las piernitas de mi sapito o ranita. Así miren, ¿no? Ya. ¿Sí ven? Entonces ahí ya nos quedaría las dos con la misma inclinación, miren. Nos queda igual, ¿ya? Entonces vamos a ir cosiendo esto alrededor. Vamos a ir cosiendo y vamos a ensartar primero nuestra aguja. Voy a ensartar así de esta manera, miren. Ensartamos, entonces vamos a ir cosiendo, ¿no? Nos vamos a ir así cosiendo todo alrededor, ¿no?
Entonces miren, aquí yo tengo este de aquí, de esta señal ya la podemos sacar de acá, ponerle acá arribita, que ya tenemos cogido. Entonces miren, el borde siempre está al filo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger un puntito del cuerpo, así, y un puntito del muslo, de esta manera. Un puntito del cuerpo, no se me vaya a enredar, ¿ya? Y un puntito del muslo. Y así nos vamos a ir tejiendo toda esta parte del muslito. Miren, así. Como yo les decía, hay algunas piezas que a mí sí me gusta tejer, la verdad, ¿no? Perdón, coser quiero decir. Entonces, no pegarle. En esta me gusta coserle. Entonces vamos a ir así cosiendo. Cuando estemos por aquí, aún cuando no terminemos todavía, le dejamos un espacito así. Y aquí le vamos a rellenar con un poquito de almidón. Entonces vamos a coser así, solo hasta aquí dejando un huequito. Listo, miren, aquí todavía me falta tejer esta parte de aquí. Entonces como yo coser, van a rellenar un poco este muslito como para que nos quede así un poquito gordito, ¿no? Entonces vamos a ir poniendo, no mucho porque no queremos tampoco que se nos abra los puntos. Vamos a ir colocando así de esta manera el relleno. Vamos a irle poniendo así un poquito en la piernita para que nuestro sapito quede piernón. Entonces vamos a irle poniendo así. Yo creo que ahí es suficiente y ya estaríamos bien. Miren, ahí ya queda con esta ya medio gordito. Entonces aquí vamos a terminar de coser esta parte. Cuando lleguemos acá ya les indico otra cosa. Miren, aquí ya le terminé de coser hasta acá. Como les decía, les quería indicar algo aquí. Les queda como un hoyito, es por lo que aquí hicimos, ¿se acuerdan? En la pieza hicimos los 5 puntos en un solo punto. Entonces, para que se cierre ese huequito, antes de cortar la hebra, vamos a irnos hasta allá arriba. Vamos a introducir allá, así despacito, sin apretar mucho, y con el mismo estambre lo vamos a cerrar. Vamos a darle unas pequeñas puntaditas ahí, como para que se miren, se vaya cerrando. Y se va cerrando sin deformar el tejido. Miren, ahí ya se cerró. Entonces vamos aquí de igual forma a rematar y escondemos la hebra. Listo, miren, así nos quedó el muslito, miren, ya con volumen. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro muslito. Y listo, miren, así nos ha quedado ya cosidas las partes de los muslitos. Miren, así nos debe quedar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a primero ir pegando poco a poco las piezas. Lo demás todo yo lo voy a pegar. Si ustedes desean, lo pueden coser. Entonces vamos con el corazoncito para irnos guiando, ¿ya? Entonces el corazoncito va a ir, vamos primero a centrarle esta punta en el centro de este espacio. Y vamos a subir de la base, de esta base, miren, 1, 2 y 3. 3 filas y centradito. Tiene que quedar centradito, ¿no? Ahí más o menos. Voy a ponerle un alfiler para que le puedan mirar. Ahí más o menos ustedes le calculan, miren, ¿no? Entonces ahí queda centradito. 1, 2, 3 hacia arriba, miren, y queda el mismo espacio aquí y el mismo espacio acá. Entonces ahí le van a pegar o a coser. Listo, miren, ya pegué el corazoncito. Y ahora vamos a ubicar estos bracitos. Entonces el dedito, primero vamos a buscar el derecho, no del bracito. Y el dedito del medio lo vamos a colocar aquí, justo en esta partecita de aquí, miren, así. Lo vamos a pegar aquí. Primero el dedito y luego ahí va dando, miren, igualito se va estirando. No tenemos que ni hacer ni para acá ni para allá, no. Primero el centro del dedito lo voy a ir pegando, verán, para que ustedes miren cómo va quedando. Voy a ponerle un poquito de silicona en los deditos para que miren cómo va a ir yendo, ¿ya? Entonces miren, primerito el del centro, ahí, y solito miren se pega lo demás.
presionamos sin estirar para ningún lado, así, miren. Entonces esta parte de aquí le vamos a poner también silicona, o ustedes si le van a coser pues ahí le cosen. Miren, y simplemente le estiramos, no movemos para ningún otro lado. Queda más o menos aquí, miren, con esto como casi un puntito de separación entre el muslo y con una, dos, tres filitas más arriba del muslito. Miren, así. Aquí me parece que me hace falta un poquito más de silicona para pegar. Voy a ponerle una gotita para que se quede bien pegadito. Y así mismo vamos a hacer con el otro bracito. Colocamos el centro aquí, miren, justo incluso los dos deditos como que se juntan. Y así mismo le pegamos el otro lado. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a hacer así los ojos, no así los ojos rectos, sino de ladito, ¿no? Así vamos a pegarle o a coserle en esta parte de aquí. Los ojitos nos debe quedar así, miren, ¿no? Entonces aquí le voy a poner un poquito de silicona. Miren así, para que me quede de esta manera, de ladito. Le voy a sostener un poquito ahí. Ustedes le van a coser ahí, le dan una puntadita. Y miren, ya me quedó. No, es de ladito que quede, no recto. Entonces esto va exactamente aquí, en la parte de la mitad horizontal. Aquí, miren, así, ¿no? Entonces así vamos a coser o a pegar así los ojitos. Miren, yo como le voy a pegar, pues le voy a soltar aquí así, ¿no? Entonces aquí le vamos a hacer eso. Le voy a ver más o menos dónde debo poner la silicona. Ya, aquí. Le voy a poner aquí un poquito de silicona. Y acá también un poquito de silicona. Y listo. Entonces aquí va y sienta en la mitad. Entonces ahí le voy a sostener durito para que se pueda pegar. Entonces aquí van así los ojitos pegados. Miren, ahí ya quedó pegado los ojitos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar las manchitas, ¿ya? Primero vamos a coger una manchita grande, una mediana y una pequeñita, ¿no? Una grande, mediana y pequeña. Listo. Entonces aquí vamos a irle poniendo aquí una manchita aquí. Le voy a poner la grande aquí. O sea, no es que tiene tampoco, es que es un lugar tan exacto y digo, ay, aquí va la mancha y tengo que, si es posible, contar los puntos. No. Entonces aquí voy a poner la mancha, miren. Más o menos ahí la manchita va. ¿Ya? La otra manchita mediana, voy a poner igual aquí un poquito de silicona. Y le voy a poner más acá abajito, como que medio pegadita al bracito. Así. Miren. Así. Y la otra manchita le voy a poner como por aquí. Aquí le quiero poner, pero la otra manchita le pondré más acá atrás. No, aquí le voy a poner. ¿Ya? Entonces le voy a poner la manchita más pequeñita. Le voy a pegar aquí. Y le voy a sostener así. Miren. Y ya, miren, así nos quedó estas manchitas de aquí. No es que debe quedar exacto, pero más o menos, ¿no? Entonces lo mismo voy a hacer acá en los muslitos. Voy a coger una manchita grande, una manchita mediana y una manchita pequeña. Y así lo voy a poner como yo quiera, como me guste. Esto sí es como que las manchitas a su gusto. Y ahora vamos con la manchita mediana, de igual forma. Vamos a ponerle un poquito aquí de silicona. Y la vamos a ir pegando. Yo la voy a pegar por aquí, ¿no? Ya, igual la pequeña la voy a pegar por aquícito. Voy a poner un poquito de silicona, ¿ya? Y de igual forma vamos a pegar la manchita por acá. Miren así. Y ya están pegadas. Y así mismo voy a pegar acá. Voy a tomar las tres últimas que me sobran.
Y voy a ir pegando las manchitas. Miren. Realmente así. Miren, así le puse estas, le terminé de poner acá, casi como ustedes deseen ponerle. Incluso le pueden poner unas acá atrás en el cuerpo, no en una pata así, como ustedes deseen. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pegar estas últimas patitas, miren así. Miren el lado derecho y este circulito va aquí debajo del muslito, así. Entonces ahí vamos a pegar o a coser. Entonces miren, yo le voy a poner así. Silicona aquí en el circulito, miren así. ¿Ya? Y luego esto le voy a pegar acá, así. Le sostengo, es un poquito metidito aquí en el círculo, miren, la mitad acá y la mitad en el muslito. Y nos queda así la patita y lo mismo voy a hacer en el otro lado. Miren, aquí yo ya me ensarté con hilo de bordar café oscuro o pueden utilizar también negro o rosado como ustedes deseen para hacer la boquita. Entonces yo voy a hacer de aquí, de este centro, del centro de aquí, de este anillo invertido con el que cerramos, voy a contar desde ahí 9 para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces voy a ubicar 3 puntitos del centro, ¿no? Para que la boca no me quede ni muy acá ni muy acá. 3 puntitos del centro. Entonces yo ya lo ubiqué, es 1, 2 y 3, miren, ¿no? 3 puntitos del centro. Voy a girarle hacia acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a pasar así, porque 3 puntos tenemos que bajar para hacer la cuenta. Entonces, como yo hice 1, 2 y 3 hacia un lado, ¿ya? Y bajo 1, 2, 3, pero en la mitad voy a bajar, o sea, en la mitad de este espacio, ahí voy a bajar y le voy a prender la aguja ahí. Recuerden que el estambre debe estar siempre atrás de la aguja para hacer esto, para que nos quede así esa formita, miren. Y nos quedaría así. Entonces me voy a ingresar donde me metí aquí, ¿no? Y voy a salir por cualquier otro lado para yo poder rematar. Aquí, ahí, ya. Voy a salir por aquí. Ya se me zafó, pero bueno. Este es, ya le vuelvo a insertar. Este es el objetivo, ¿no? Que al momento ustedes jalen despacito, despacito y miren, se les forma la boquita. Ahí se formó la boquita muy bonita, miren, ¿no? Entonces así van a hacer esta parte de aquí. Voy ya a rematar. Miren, aquí ya terminamos de pegar y hacer esos detalles. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito siempre como que de rubor a nuestra figura, ¿no? Vamos a utilizar este rubor primero de aquí, este fucsia, para el corazón, darle un poquito más de fuerza. Me voy a sentar. Vamos a ponerle aquí un poquito de rubor, así alrededor del corazoncito. Miren, ¿sí? De esta manera vamos dándole en todo alrededor. De acá arriba. Miren, así nos queda como... Yo también, verán, le puse un poquito de rosado. No sé, aquí en los deditos, en las puntitas. Me parece que como que queda un efecto medio interesante. Entonces aquí también le pueden... una cosita de silicona. Le pueden dar así. Miren, así, solo en las puntitas nomás, pero... Miren, así. Solo en los deditos, en las puntitas. Le podemos dar este efecto. Así. Miren, ¿no? Ahora también le vamos a poner un poquito de rubor aquí en las mejillitas. Aquí vamos a hacerle como un circulito. Vamos a hacerle un circulillo. Y así mismo en el otro lado, un circulillo.
Aquí para que nos quede todo coloradito nuestro sapito. Miren, quedó muy interesante la verdad así, ¿no? Entonces también le pueden dar un poquito así en los deditos de abajo, un poquito de rubor, así, un poquito nada más, como que de un poquito de que no esté tan nuestro muñeco tan plano. Acá igual, miren aquí en los deditos, le vamos a poner así, ya, ¿no? Miren, así nos queda esta parte de aquí. Entonces también en el otro no le hice, pero en este se me está ocurriendo coger un poquito de sombra, miren, celeste, está bien bajita de aquí, y hacerle un poquito aquí en el ojito, en la parte blanca. Déjenme limpiar muy bien el pincel porque luego se me hace rosado. Ya lo limpié. Entonces, no sé, se me ocurre ponerle de pronto así, miren, un poquito aquí en el filito del blanco. No sé si realmente la cámara se mire, porque no se sabe mirar, no sé por qué, pero acá sí se mira. Miren, así le podemos dar esta pequeña cosita. Me gustó, o sea, se me ocurrió hacerle así. Como les dije, en el otro no le hice, pero acá como que se me ocurrió hacerle algo así, como que difuminar un poco aquí el celestito. Y como que sí me gustó un poco hacerle así. Miren, entonces aquí tengo este verde de aquí, este verde agüita. Entonces lo estoy utilizando y poniéndolo acá. En la parte de aquí, miren, arribita del párpado. Se me ocurrió ponerle así. Parece que le da como más, no sé, más fuerza al párpado. Miren, ponerle aquí en un verde más clarito es la verdad. Miren, así. Me gustó la verdad así, ¿no? Entonces, así le pueden hacer. Si quieren ponerle un verde más oscuro también aquí en las manchitas así, también le pueden poner. Sería una buena opción. Le voy a poner, como les dije, a este no le puse ese celeste. Entonces le voy a poner al otro también así mismo. Miren, así nos ha quedado nuestro sapito. Miren, aquí creo que sí ya se ve un poquito más el celeste, ¿no? Miren así. Aquí también, como les dije, le puse un poquito de un verde más clarito. Y en este otro sapito que no le había puesto, pues también le puse un poquito celeste. Pero aquí le puse un poco de este tono, miren. No sé cuál les guste más a ustedes, en tono rosadito o verde. Y bueno, así nos ha quedado este tutorial, miren, con los dos sapitos. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de compartir el video, de darnos un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. No, I don't think so. No, it's never, ever, 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 ever gonna